Bueno, antes de nada vou presentar a Conchi Sanfiz Fernanda, compañera de proxecto xunto con Paula. Primeiro vou facer unha pequena presentación ela, despois vai a facer ela unha pequena exposición. Casi é mellor que non apaguedes as luces, porque ten que haber contraste suficiente e isto en apoio. As persoas importantes somos nós, non a pantalla. E comentábamos que ela falaba despois un pouco do que é o aspecto da literatura dentro dun programa feito por varias persoas e de maneira transversal, en beneficio precisamente da xente que vai a recibir o programa. Estamos prácticamente rematando o proxecto e estamos, además, creo que cerrado con un título extraordinario do punto de vista de pegada ou de poder de transmisión. Musa, palabra. Creo que se utilizamos por encima de todo, no que vamos facendo estes anos, utilizamos por encima de todo a palabra. E cando escollemos as palabras adecuadas, que as palabras adecuadas estamos transformando un mundo. Transformamos a alma das persoas e transformamos con ela un mundo. E dentro de eso, nós escollemos un programa que empezamos a chamarlle Más E, Más I, Más RI. Precisamente para xugar un pouco cas palabras, para tirar un pouco da curiosidade da xente cando lle planteamos isto de Más E, Más I, Más RI. Se nos calamos aí, a xente queda, ou quedamos todos pensando, e esta persona de que falan? Pois vamos a intentar saber do que falamos. O marco, se vos fixades, no marco que os comentaba antes e anticipaba, un marco moi difícil, porque estamos traballando prácticamente o extremo da sociedade que máis dificultades teñen para integrarse. Xente que comete delitos, xente que ten un montón de carestías familiares, económicas, educativas, formativas, patologías duales, enfermedades biolóxicas, psicolóxicas. Non estamos traballando ca media da xente que está en liberdade, xente con especiales dificultades. E chamámoslle Más E, Más I, Más RI, xugando cas palabras, porque queríamos falar de empoderamento. Decía antes Encarna que empoderamento é unha palabra que non lle gusta moito. Veremos que despois, cando xogamos cas palabras, vamos a intentar definir o que significa cada unha delas. E a veces as palabras vistas de distintas perspectivas teñen distinto significado. O que importa é o significado que lle dou eu contigo. O significado común, que moitas veces limita e outras veces extralimita, amplía, pero trátase de xogar cas palabras. Empoderamento, máis igualdade. Igualdade é un concepto básico no noso programa. E apuntei unha das frases que nos dixo Vanessa, que me encantou, e é cando ela lle pon ao proxecto Paz es nombre de mujer. Na explicación fala de cultura da paz. Trátase de facer cultura, ideoloxía, que as nosas palabras sirvan para cambiar o que non se ve, que é ideoloxía, que é a cultura. E cando falemos precisamente de feminismo e de patriarcado, estamos falando de ideoloxía, de cultura, de o que non se ve, pero que fai que nos comportemos de maneira determinada. E como vamos a facer, como vamos a levar a práctica? O proxecto é moi ambicioso. Estou mirando o reloj porque non nos vai dar casi tempo a explicar todo o que queríamos explicar. É moi ambicioso, pero vamos a darlle forma en forma de talleres. Un taller para empoderamento e un taller de escritura. E para eso, decía antes tamén Encarna que nos enredamos. É verdad que isto é a consecuencia de unha rede de talento extraordinario. Unha rede de talento que tampouco se ve. Detrás destes programas hai un montón de xente, psicólogos, traballadores sociales, educadores, xuristas, e non sei canta xente máis, que fixo outros programas previos que se están desarrollando precisamente na Península Ibérica, en España, que prácticamente a xente non conoce. Cando traballamos contra a violencia de género, non traballamos con conceptos ao azar. Traballamos con teorías, con contidos, con objetivos, con profesionales que teñen unha capacidade extraordinaria que non se valoran do punto de vista mediático. De traballo gris, non vou dicir invisible, pero casi invisible. E xuntámonos para facer esos talleres. Concepción, Paula, eu, previamente alguén que está no auditorio, ali, Pedro de Monterroso, compañero noso tamén, Manuel. É a consecuencia de moito traballo previo. Non é a consecuencia, xuntámonos 2 días, ocurrenos 4 días e vamos a traballar de calquer maneira. Hoxe Paula non está aquí, é unha das persoas que está no programa. E precisamente hoxe
na Tribuna Feminista do Plural ten este artículo que comparto con vos. A prostitución hacia unha lei de paz, nombre de mujer, Vanessa, unha lei de paz para as mujeres. Si vos fixades, nós traballamos nun programa e a nivel individual estamos traballando en moitos eidos, que tampouco se ven. Por iso é importante transmitir e comunicar. É un programa que está basado na ideoloxía feminista. Está basado no que pode dar de sí por medio da escritura. Está basado na intervención psicológica. O sea, hai detrás de él un montón de eixes de traballo. Está feminismo, derecho, literatura, psicología como eixes transversales de intervención. E, además, non está feito por voluntarios solo, que somos voluntarios. Na asociación traballamos como voluntarios de maneira altruista e de maneira generosa, pero somos todos profesionales do no que estamos traballando. Traballamos, intentamos facelo con responsabilidade, con conocimiento e con compromiso. E realizamos un taller para o empoderamento e un taller para a escritura para desarrollalo no Departamento de Mulleres de Bonxe. Vamos a acción concreta, a un sitio concreto e a un grupo de xente concreta. Pero temos que ver tamén porque o facemos e a ver de onde partimos. E falamos da toma de conciencia da realidade. Que está ocorrendo en este momento? E, ademais, que o feminismo está denunciando. Por unha parte, a violencia. Esa que vemos todos os días. E hoxe non vamos a falar de cifras, pero falar só que no siglo XX, que levamos 18 anos escasos, hai case 1000 mulleres asinadas a máis de homes. Si falamos de terrorismo, que houve en España, en 40 anos houve casi os mismos asesinados. E o ruído que facíamos con aquel fenómeno. E outro ruído que se fai con este outro fenómeno. E a ausencia de compromiso. Por unha parte, a violencia, que é visible. E por outra parte, o que comentábamos antes, o patriarcado. O enemigo, que tamén é a violencia, é o patriarcado. É a ideoloxía que transmite na educación, nos medios de comunicación. E podemos ir a ver a televisión ayer, o Antonte. Sigue transmitindo a ideoloxía, o que non se ve que o home pode asesinar a muller, que o home sigue sendo todavía o que ten o poder na sociedade. Entón, esa é a base da que partimos. Algúnas cifras aí, pero non vamos a falar de cifras hoxe. Vamos a intentar definir as palabras, os conceptos. Cando podemos falar de feminismo, xa sabedes as vertientes que podemos enfocar. Pero cando vamos a facer un taller, temos que concretar as cousas. De maneira clara, sin entrar en definiciones largas. Feminismo é igualdade. Feminismo é transmisión de igualdade. Feminismo é o que nos acaba de decir Vanessa. É a transmisión da cultura, e é importante o concepto cultura, a ideoloxía. Da ideoloxía da igualdade. Con esa definición que nos fixo precisamente antes Vanessa, a igualdade como base ética para alcanzar os desarrollos humanos para todos. Levo apuntado porque o tiro quieren a partir de ahora, Vanessa. Definimos tamén a palabra empoderamento. Esa palabra que a veces sona grandilocuente. Pois vamos a intentar ver a palabra, o significado de empoderamento. Collemos unha definición, non a vamos a ler agora porque temos tamén a literatura e a escritura polo medio. Sin entrar en grandes conceptos, xudamos un pouco tamén que pode significar literatura, que pode significar escribir. E collemos algunhas frases que nos valen como referencia. E nos dice Francine Jonathan que somos las historias que somos capaces de contar e de encarnar. Son o que conto, son o que penso, son o que digo e son o que fago. Pero son o que fago en función do que penso que podo facer. Que máis pode ser a literatura que pode escribir? En un nivel superior, dícenos un premio Nobel do ano 2012 que pasou por 3 campos de concentración despois de narrar toda a súa existencia durísima, dice que contempla a súa existencia como unha obra de arte e fala como a literatura lle axuda a reconocerse a sí mismo como un actor propio da súa obra de arte, de alguén que pasou unha vida sobre todo ao principio dos anos de sufrimiento intenso. Xugamos, como vedes, con todos esos conceptos. Metémolos todos no mesmo saco e vamos a intentar traballar de maneira transversal desde o dereitos humanos, desde a literatura, a psicología, con esos conceptos para desarrollar
os talleres. Que contidos vamos a intentar desarrollar? Dereito, literatura, dereitos humanos, a relación, o autoconcepto, o cambio de autoconcepto, conocimientos habilidades e comportamentos que permitan a dependencia personal, todo iso que nos leva no camiño de empoderamento. Pero fixade a baixa teórica, como dicía tamén antes Vanessa, o marco teórico a que se refiere. Non vamos a traballar ao azar, vamos a traballar con contidos e con marcos teóricos e con marcos de referencia. E que objetivos perseguimos no programa nos talleres? Pois fixade o vosso tipo de población a onde estamos orientados. Transmitir e sensibilizar en ese eido no que vamos a traballar sobre a trascendencia de unha palabra que saleu esta tarde varias veces, a trascendencia da educación, a trascendencia da formación e a trascendencia dese empoderamento como proceso personal. Utilizar a creatividade personal, esa potencialidade. Vamos a poñer o valor personal en valor de verdade. Oye, tes capacidade de imaginar, tes capacidade de reinventarte. Vamos a utilizar esa capacidade personal como instrumento de empoderamento por medio de calquer forma de expresión plástica, figurativa, artesanal, artística, escrita ou oral. E poñemos oral porque hai moita xente da que vamos a traballar con ela que teña moitísimas dificultades precisamente para eso. De maneira resumida a actividade, o objetivo concreto dos talleres: promover unha autoimagen, autoestima empoderadas e satisfactorias para a muller ca que vamos a traballar. Desarrollar a ideología igualitaria dos dereitos humanos para todos. Eso que nos transmitía precisamente na charla anterior Vanessa. E non estábamos de acordo. Traballamos en paralelo e además en red, cos mesmos conceptos. A ideología trátase deso, de manejar os mesmos conceptos, os mesmos valores, os mesmos principios. E, en este caso, da potentísima idea e valor de igualdade. Cando iniciamos? Pois iniciámoslo en xaneiro do ano pasado, rematámoslo en agosto deste ano. E isto é o eco, a transmisión do que fixemos ali. Empezou en xaneiro e acabou en agosto. Impartímolos, pois que comentábamos antes. Entre outras persoas, tuvemos invitado a Leonardo Casado, un becario museólogo argentino e profesor argentino, cunha actividade moi interesante que replicamos unha vez en outras actividades de que ves cando me ves. Patrimonio, identidade e memoria e prejuicio, a veces, que é o que temos que destruir. Metodoloxía que utilizamos, ou cales foron as actividades, falábamos nos 15-20 minutos, entrábamos temas e a partir de aí dinámica de traballo, sobre todo participación, e utilizamos calquer instrumento, un videoforum, un conto, unha historia, unha anécdota, pero a variable máis importante é a da participación, é que a persona que está traballando pense, sinta e se exprese. Como dicimos máis unha vez, isto é o que poñen na presentación. Non hai que estar de acordo con isto. Hai que percibilo, hai que pasalo polo filtro do pensamento e depois hai que pasalo polo filtro da lengua e comunicalo aos demais. Valoración da actividade, pois a nivel das propias internas demandaron máis talleres. De feito, o ano que ven, Cochi, precisamente, que temos la hoxe aquí con nós, vai facer un taller de escrituras, como aquí todos temos pelusilla, temos celos, no departamento de homes de Bonxe. E polos internos positiva, polos centros, a verdad que a referencia é moi positiva, porque demándanos máis talleres. Pero, en fin, somos asociación, somos xente que está facendo as actividades e a verdade que non temos tempo para moito máis. Que puntos fuertes encontramos no desarrollo deste taller? Sobre todo foi o apoio institucional e apoio da rede. A que lle explicábamos a idea, normalmente dicía vide, sobre todo pensando, como explicarei despois, que foi totalmente gratuito para as institucións. Despois, disposición das actividades desde ONGs, desde os propios voluntarios, traballo previo que fixemos na rede. Este proxecto sale da idea, da chuva de ideas que saliron dos congresos de géneros anteriores, dos congresos, agora non salo o nombre, anterior que fixáramos, Culturas en Diálogo, foi germen de que fora salindo todo isto. Daste cuenta como a xente está sensibilizada para moverse e para que os demais tamén nos movemos. Comunicación, coordinación e seguimiento durante todos os desarrollos dos talleres. Mentre estuvemos desarrollando os talleres, tanto desde arriba do centro penitenciario como en Carna desde a rede, estaba todo o día preguntando: que facedes? A que altura vades? Podo levar a alguén? Podo mandar a alguén? Pode ir Leonardo?
foi unha comunicación constante entre todos. Planificación e organización das actividades adecuadas a perfil das participantes. Aí sí que tuvemos que facer un sobreesforzo porque o nivel cultural que teñamos no centro era baixo, pero o nivel de formación que tiña xente que impartiu bastante elevado e a voluntad moi grande. E compromiso progresivo dos participantes. Se falamos de compromiso progresivo porque non foi igual a primeira sesión que a terceira, que a sete, que a 22. Vai crecendo a membresía e o sentimento de pertenencia e de desarrollo a medida que vai crecendo o taller. Puntos débiles. As características do grupo. Primeiro, moi heterogéneo. Aquí sí que, e eu poño como referencia non só este, comentábamos antes un colegio de 17 nacionalidades. Nos chegamos a traballar nun centro penitenciario da provincia de Lugo que tiña 40 nacionalidades. Aquí un grupo de 15 internas que dou unha media de 6, tiñamos ¿cuántas nacionalidades? Casi tantas como internas. Pero eso convirtese non en unha debilidade, podese convertir despois un punto forte porque implica moita adaptación por parte nosa. Un descubrimiento que fixemos no propio grupo, presencia elevada de malos tratos ao largo da vida das internas presas. É unha muestra de patriarcado descomunal, grandísimo. Moitos mecanismos de defensa psicológicos para traballar en grupo. Costa que adquiera confianza para que vayan participando, vayan contando cousas biográficas. Además, moitísima victimización, moito control externo, é dicir, a culpa de estar aquí é da sociedade, da xusticia, dos educadores, as culpas están en todas partes e moita indefensión aprendida. A indefensión aprendida moitas veces é a consecuencia da marginación e da exclusión. Son fenómenos que súfrenos e síntenos, pero teñen moitas causas. E a elevada sensación de estigmatización. A cárcel marca, díceno e sínteno. E oculta moitas veces o que pasaron pola cárcel, sobre todo cando van a pedir traballo ou cando van a grupos novos. Datos das participantes. Fixade, mañá cando vayades a inauguración veredes que están aí, temos as historias en unhas presentacións e poñen nombres, os nombres son todos nombres pseudónimos. Por qué? Porque tenemos que garantizar por moitas razóns que o nombre da xente que está encarcelada pois non se divulgue. Por lei e despois éticamente tamén. De maneira moi resumida, no Departamento de Mulleres había unha media de 15 internas todos os días que fomos. Pasaron polo programa 17 internas. Unha media do 40% seguiron no programa. Organizacións que estábamos involucradas en este proxecto fomos nós, a Asociación Penitenciaria Acción Arenal, institucións penitenciarias, en concreto o Centro Penitenciario de Bonxe, que temos que decir que colaboraron desde o principio hasta o final, facilitando todos os permisos e facilitando, ademais, a selección eles mismos das internas, a rede musística de Lugo. Do personal das institucións temos que significar, sobre todo as funcionarias do Departamento de Mulleres, que foron unhas colaboradoras extraordinarias no desarrollo do programa. Estuveron pendientes sempre cando chegábamos nós para que estuveran as internas preparadas. Organizarse dentro do centro penitenciario ten máis dificultades que nun colegio ou nun museo ou en facenda. Hai moitos obstáculos de horarios, arquitectónicos, de comunicacións, hai moitas incidencias que surgen. E temos que valorar precisamente ese traballo que non se ve dese personal que está todos os días ali, a pé de obra. Entón, que quede por iso manifestado, ou manifesto. Importe da actividade que buscaba, ou vos comentaba antes, non lle custou nada a institucións penitenciarias, nada ao centro penitenciario. Non lle custou nada á rede. Eso sí, agradecemos á rede que nos poña nos medios e que nos poña no aire, pero a nivel económico non lle costou nada. E non lle costou nada tampouco a nosa Asociación Penitenciaria Acción Arenal. É dicir, todo o tempo, medio de transportes e materiales foi a cargo das voluntarias e deste humilde voluntario. E outras organizacións vinculadas, non vos las comento porque as comento antes, Encarna, son todas as que estaban no proxecto de guerrilla de palabras, o oficio de palabrero palabreira, porque este é unha idea que sale ou surge de todas esas iniciativas. Como
como algo material que se pode ver e que vas a ver se tes curiosidade de velo, foron os 7 relatos que podemos asegurar e aseguro que custou moito para elos. E a parturienta, ou a maizo desos relatos, bueno, aquí ao lado, que agora mesmo te pasaré la voz. E os 7 relatos que son Llovió la desgracia, La hormiga, Solo Green lo sabe, Lo que más me gusta, El jardín secreto, Para ser libre, Todo tiene su tiempo, que nada ten que ver ca vida carcelaria. Ten que ver ca biografía de persoas que pensan, sinten, sufren, choran, teñen anhelos, queren ser libres, queren ser solidarias, queren ser como todos nós. E para deixarvos con Conchi, gústame, como traballamos en un escenario complicadísimo, en un escenario en donde temos que ser moi humildes nos objetivos, pero moi realistas no que estamos conseguindo, con unha poesía realmente de Fernando Birri, pero que pon na luz Eduardo Galeano, que é sobre a utopía. E dicen sobre a utopía que a utopía está no horizonte. Eu acércome 2 pasos e ela alónxase 2. Que cabrona la utopía. Camino 10 pasos e el horizonte se corre 10 pasos más allá. Qué frustración la mía. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? La utopía sirve para eso, para caminar. Te toca caminar, tío. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Trataré de ser breve porque ya estamos un poco fuera de tiempo. No voy a decir por culpa de quién. Pero bueno, yo quería ante todo agradecer a la Red Museística la oportunidad que nos da de participar en este congreso. Y aunque Paula no está, quiero agradecerle a Paula y a Víctor que me invitaran, la oportunidad que me dieron ellos a compartir con ellos esta experiencia y este taller, porque para mí fue algo muy impresionante y desde luego inolvidable. He pensado un poquito, para explicaros lo que hice en el taller de escritura, estructurarlo por orden cronológico, porque creo que permite seguir mejor el proceso y lo aclara bastante. Entonces hay un antes, hay un durante y un después en el taller. En el antes, bueno, pues la idea inicial de la que partíamos era que lo que ahora se acostumbra a llamar producto final fuese una pequeña autobiografía de cada una de las mujeres que participaban en el taller. ¿Se oye bien? Sí, vale. Pero detrás de la intención literaria que pudiera subyacer ahí, había cosas más importantes. Ante todo, que ellas hicieran un ejercicio de introspección que las llevara a conocerse mejor a sí mismas, a empoderarse y que fuera como una escucha interior, que empezaran por escucharse a sí mismas, por reconocer su identidad y a través de eso también aprender a escuchar a las demás y a valorar lo importante que era que las demás también a cambio las escuchasen a ellas. Estamos hablando de personas que tienen mucha necesidad de sentirse protagonistas en el mejor sentido del término, o sea, que necesitan que se les haga caso, para decirlo de una forma coloquial. Otras premisas previas que tuve en cuenta a la hora de plantearme cómo trabajar este taller fue, una ya la ha mencionado antes Víctor, la heterogeneidad que me esperaba encontrar entre el alumnado. Me quedé corta, pero bueno, algo ya me imaginaba. Luego también tenía que asumir que era un trabajo a tiempo compartido, porque, como os explicaba antes Víctor, no es que nos turnáramos en las sesiones del taller, sino que todas las sesiones íbamos los 3, lo cual suponía que previamente teníamos que ponernos de acuerdo sobre quién abría, quién seguía y quién cerraba, de qué iba a hablar cada uno, y procurar no pisarnos el tiempo, ni pisarnos a lo mejor pues, temas para no ser reiterativos. Entonces, eso suponía una coordinación importante, pero que la verdad con ellos se hacía muy fácil y muy fluida. Todo esto, podéis imaginar que derivaba en que también tuviera que tener como premisa imprescindible la flexibilidad, porque claro, todo era un poco, tenías que adaptarte constantemente a las circunstancias y a lo que te encontraras casi cada día.
Esto para mí no fue nada fácil porque, bueno, Víctor lo sabe, yo soy una persona bastante maniática del orden, en el sentido de que cuando me pongo a hacer un trabajo tengo que tenerlo todo hasta el punto que sea posible controlado y organizado. Entonces tengo que tener mis apuntes, mis materiales, mis fotocopias, todo lo que voy a hacer cada día perfectamente estructurado y bajo control. Entonces yo llegué allí con todos mis materiales perfectamente estructurados y bajo control, y desde el primer día dije, vale, el 90% de lo que traigo no vale para nada, va a pasar directamente a mi archivo de materiales de mi despacho en casa, y el 10% restante pues directamente irá a la papelera del papel reciclado, porque es un contexto y es un tipo de trabajo donde te puedes encontrar con tantas cosas inesperadas que realmente a mí me valía de mucho lo que llevaba, más que nada por la sensación de seguridad, de que tenía algo allí a lo que aferrarme o que tomar como referencia, pero a la hora de la verdad siempre tenía que tener un plan B. Lo que pasa que, bueno, de esto, a pesar de que puede parecer un reto terrible, y lo era, el problema es que a mí me gustan los retos en el trabajo y que era muy estimulante. Entonces, a la hora de trabajar la agilidad mental, la verdad es que fue algo que me empujó, ¿no? Esto un poquito en cuanto a lo previo. Después, esto sería el antes. El durante, bueno, pues consistió en una serie de actividades que tenían que ver con la escritura creativa, que para no extenderme ahora no os voy a explicar, pero que conducían a que, como decíamos antes, el resultado final, el último paso, fuese ya la redacción de esa pequeña autobiografía. Y ahí me encontré con un problema para mí gordísimo, y es que, como también anticipaba un poquito Víctor en su comentario, era muy difícil para muchas de las chicas escribir. Para algunas era difícil y para otras era muy difícil. Entonces yo me vi un poco en un atolladero porque no sabía muy bien cómo desbloquear esa situación. En algunos casos la incapacidad para escribir era algo subjetivo. Ellas se bloqueaban, eran capaces, pero no sabían desbloquearse, por decirlo así, no eran capaces de romper ese bloqueo. Y en otros casos es que había dificultades objetivas, porque eran personas que tenían dificultades para expresarse por escrito. El caso es que al final la causa era lo de menos, porque a mí lo que me preocupaba era la consecuencia. Así que después de darle muchísimas vueltas, pues decidí utilizar lo que llamé el método del cuestionario. El método del cuestionario era algo tan simple como una batería de preguntas, muchas de las cuales tenían que ver con actividades que previamente habíamos hecho en el taller, para que les resultasen más fáciles de responder, y que se estructuraban sobre todo en torno a 3 puntos o 3 temas claves. El primero tenía que ver con la metáfora, porque habíamos trabajado las metáforas en clase, y entonces yo les pedí que eligieran un animal con el que se sintieran identificadas y que me argumentasen por qué habían escogido ese animal, qué similitudes veían entre ese animal en concreto y ellas. El segundo punto tenía que ver con los sueños de la infancia. Entonces también habíamos trabajado este tema de con qué soñaban de niñas, cómo se imaginaban cuando eran niñas, cómo sería su vida adulta, pero no les pedía solo que me contaran ese sueño, sino que luego iba tirando más del hilo, y entonces pues que me hablaran de circunstancias o personas que favorecieron la consecución de ese sueño, o de circunstancias o personas que dificultaron esa misma consecución, de cómo se sentían después de pasado el tiempo pensando en ese sueño, volviendo la vista atrás, cómo lo veían desde la edad adulta, etc. Bueno, pues eso sería como un segundo apartado. Y el tercer apartado del cuestionario era lo que yo llamaba los elementos sensoriales. Entonces ahí les pedía que me hablasen de sonidos, colores, olores, sabores, que les agradasen o que les desagradasen. Si me querían decir por qué, pues vale, y si no, por lo menos que me los citaran. Esta última parte era para utilizarla un poco como marco en el que encuadrar luego las historias, y también para que las historias tuviesen una mayor carga personal, para que fueran más personalizadas, porque en estas pequeñas cosas luego ellas iban a ver muy reflejadas. Bueno, todo esto, estos cuestionarios yo se los entregué
pero también me di cuenta de que, aunque teníamos alguna alumna muy laboriosa y muy trabajadora, pues había otras a las que no les podías pedir que trabajaran fuera del taller porque simplemente es que no lo iban a hacer, era algo que había que asumir. Así que procuré que el peso fundamental del trabajo estuviese centrado en las horas en que estábamos en el taller allí con ellas. Con lo cual trabajé mucho la literatura oral, porque claro, como además tenían esa dificultad para escribir, entonces yo lo que hice fue ir desgranando el cuestionario y les iba haciendo las preguntas y ellas iban contestando, pero hacía una pregunta, comentábamos un poquito si tenían alguna duda acerca de exactamente lo que la pregunta quería decir, y después hacíamos una ronda de respuestas para que cada una fuera contestando, y esto por dos motivos. Uno, porque son personas que necesitan, como os decía antes, que se les haga mucho caso, sentirse protagonistas. Entonces, si yo le empaqueto el cuestionario a una persona concreta y eso me lleva la sesión entera, ese día las demás es como si no hubiera ni mirado para ellas. Entonces esto no podía ser. Y por otra parte, también lo hice así, porque a veces unas servían de inspiración a las otras. Había a veces chicas que se quedaban como que no sabían qué decir, pero luego a raíz de algo que comentaba la compañera es como si se les ocurriese, se les iluminase la bombilla, ¿no? Entonces ellas mismas unas tiraban de las otras y eso era chulo y además funcionaba. Por otra parte, esto que acabo de decir, de que había que hacerles caso a todas, que había que darles a todas la posibilidad de sentirse escuchadas y de sentirse protagonistas, lo tenía que compatibilizar, por si ya había pocos problemas o pocas dificultades, con a veces ser flexible con el tiempo, porque en alguna ocasión nos ocurrió que una mujer se ponía a hablar y era tal la transformación que se producía en ella cuando contaba su historia que yo decía, ¿dónde y cómo la corto? Es que no puedo. Para mí quizás uno de los casos más extremos, que seguro que Víctor recuerda, es el de una mujer que vino desde el principio, que fue de las que estuvo en el taller durante todas las sesiones, que era pues una persona muy pesimista, muy negativa, que siempre venía en una actitud quejosa, en fin, sombría. Y sin embargo, cuando empezamos a trabajar con el cuestionario y llegamos a la parte de los sueños de infancia, cuando ella contó el suyo era ser secretaria. Y además es que lo había logrado, porque trabajó durante un tiempo de esto. Cuando empezó a contar esa etapa de su vida, cómo se había preparado para la mecanografía, dónde había conseguido el empleo, cómo era su jefa, que era una persona a la que ella admiraba mucho, en esta mujer se operó un cambio que a mí me dejó absolutamente asombrada. Es que se le iluminó la cara, o sea, sonreía constantemente mientras nos contaba esos recuerdos, disfrutaba compartiéndolos y claro, pues le dejé más tiempo del que igual hubiera debido, pero es que no la podía cortar. Y porque era un recuerdo que le estaba haciendo verdaderamente bien físico, es decir, era medicinal ese recuerdo. Entonces, ¿cómo le interrumpes a alguien un tratamiento que está siendo terapéutico? Hasta tal punto que yo recuerdo que en sesiones posteriores en que a lo mejor volvía ya un poco a sus orígenes, ¿no? Y volvía a su actitud quejosa, pesimista, si le hacías algún comentario sobre esa etapa de la que nos había hablado o sobre las anécdotas que nos había contado, volvía a sonreír, veías que por un momento era como si se olvidara de sus pesadumbres, ¿no? Bueno, todo esto, claro, diréis, bueno, sí, pero todo esto era una batería de respuestas a unas preguntas, pero eso no es una historia articulada. Ahí entra un poco lo que decía Víctor del parto, ¿no? Porque, bueno, yo les dije a ellas, ya que no os veis, algunas sí, pero vamos, como había varias que no se veían capaces de escribir, pero sí habéis contado todo esto y esta es vuestra historia y está recogida, porque yo iba tomando notas constantemente de lo que ellas contaban y a algunas, las más trabajadoras en el sentido de más hormiguitas, de hacer las tareas y tal, incluso me traían partes del cuestionario adelantadas por escrito, ¿no? Que habían hecho por su cuenta y venían con ellas hechas en la semana siguiente. Bueno, pues yo les dije, pues con todo esto ahora, si os parece bien, a mí vamos a utilizar el método Thermomix. Entonces, he aquí la Thermomix, que es una servidora, y el asunto consiste en que los ingredientes son
todas las cosas que vosotras habéis contado, lo que habéis vertido en los cuestionarios y en nuestras sesiones aquí. Entonces, yo os propongo que con eso yo escribo por vosotras, pero voy a ser una simple herramienta, igual que la Thermomix, es un electrodoméstico al que tú le metes los ingredientes y te saca el plato hecho, pero sin ingredientes no hay receta, no hay nada que comer. Entonces la historia va a ser vuestra y yo voy a ser simplemente una herramienta para que eso que habéis vertido ahí pues tenga una hilación, tenga un hilo conductor, tenga un desarrollo y digamos que fluya, pero nada más. Vamos simplemente a desatascar ese punto en el que os atascáis vosotras. Entonces, bueno, claro, todas aceptaron y, bueno, la parte final, aquí ya llegaríamos no al después, sino, bueno, primero a la parte última del durante, es que yo fui con las historias ya hechas y las pusimos en común en clase. Entonces yo las repartí, a cada una le di la suya y les pedimos que las leyeran en voz alta, que acordamos que al acabar de cada lectura pues la íbamos a poner en común, la íbamos a comentar entre todas y que, por supuesto, la última palabra sobre cada historia la tenía la protagonista de la historia. Entonces yo les decía, por favor, con total libertad, decidme si queréis que cambie algo, añada algo, suprima algo. Les puse yo los nombres opuestos, les dije, si queréis llamaros de otra manera, si queréis que incluya alguna cosa, decídmelo. Y lo hacemos y se vuelve a revisar la historia después de la modificación. Ninguna quiso cambiar nada. Entonces, claro, es fácil pensar, hombre, es una postura bastante habitual, ¿no? Porque si te dan un trabajo hecho, pues a veces simplemente por pereza mental dices, no, déjalo, vale así. Vale, podría ser por eso. Podría ser también porque, en general, a las personas que impartimos los talleres en los centros penitenciarios pues nos suelen recibir muy bien y nos notas que agradecen lo que haces por ellos. Entonces, podría ser también por respeto, ¿no? Por cariño, por decir, bueno, esta pringada, la pobre, que encima estuvo ahí escribiendo, pues no le vamos a decir ahora, no la vamos a marear más, me corto, no le digo nada. Podría ser por eso también. Pero al final descubrí que no era por ninguna de estas dos cosas, o sí era por esto, pero era también por algo más. Y os voy a decir por qué. Porque una de las chicas, cuando estaba leyendo su historia, se echó a llorar y nos acabó contagiando a todos los demás presentes. Otra, cuando terminó, me preguntó si me podía dar un abrazo. Otras se acercaron a darme besos. Entonces, dices, no querían cambiar nada porque les gustaba así. Y como lo más bonito de que les gustara así no es que, qué bien, fíjate, al final le di forma a lo que ellas hicieron. No era esa la cuestión, aunque sinceramente tengo que decir que por supuesto que era una satisfacción para mí su reacción, o sea, ¿cómo no lo iba a ser? No, claro que me hacía muchísima ilusión, pero lo fundamental era que algo que dijo una de ellas, que fue, es que esta soy yo, este texto me refleja. Y entonces yo le dije, eso es la literatura, para eso hemos hecho el taller de escritura, porque la literatura aquí ha servido como espejo. Entonces lo que estás viendo es tu reflejo. Y pensadlo todas, si os gustan vuestros textos es porque os gustáis a vosotras mismas, porque lo que hay en el texto es vuestra imagen. Y yo creo que ese fue el momento en que realmente dije, por fin entiendo cómo lo que yo pudiera pintar aquí, que cuando empecé no lo tenía muy claro, digamos que estaba un poco acomplejada porque Paula llevaba la parte de feminismo, Víctor la de psicología, y decía, Dios mío, yo aquí, ¿qué voy a hacer? Me cuestioné muchísimo mi operatividad allí. Pero ese día dije, bueno, será solo un granito de arena, pero creo que para algo ha servido. Y en el después está esto que os he dicho ya ahora, que sería pues aquello de, bueno, prueba superada, o creo que al menos algo de lo que nos proponíamos hemos logrado. Y está también otra cosa añadida, que en cierto modo aludió a ella Víctor y me la pisó entre comillas, pero bueno. Y voy a aprovechar y lo voy a citar a él, además. Porque él un día les dijo una frase a las chicas que a mí me gustó mucho. No sé si son palabras textuales, pero me da lo mismo, porque lo importante es la idea y si no que me corrija, que para eso está aquí el de la cita, ¿no? Les dijo algo así como que vosotras estáis presas, pero no sois presas. Eso quiere decir que el estar en prisión es una circunstancia temporal, es algo transitorio. Puede durar más tiempo o menos en función de la condena que tengas. Pero no eres tú, no es algo genético, no va en tu esencia, no lo llevas en la sangre. Te hacen un análisis de ADN, no sale eso.
Entonces, hay que pensar que, como decía Víctor, las personas que están en prisión en general tienen la autoestima muy baja. Y es porque se consideran, se ven como presos, no consideran que están presos, sino que lo son. Y a mí una cosa que no era un propósito directo, pero que creo que sí derivó de la experiencia que compartimos todos y de lo que ellas hicieron, del taller que ellas hicieron, es que si, bueno, tenéis la paciencia, el humor o la curiosidad de leer todos los relatos o alguno cuando veáis la exposición, podéis comprobar que, como bien decía Víctor, no hay ninguna alusión a la prisión. Pero no es que no haya una alusión a la prisión porque yo quisiera evitar el tema, sino porque en lo que ellas contaban tampoco la había. Es verdad que una de las chicas, en los sonidos que le desagradaban, me puso el timbre, porque hay un timbre que marca allí determinados momentos del día, y entonces, pues, y es verdad que me llamó la atención porque, bueno, en la prisión de Monterroso también, donde hago otro taller, también un chico me lo comentó, ¿no? Me dijo que cuando saliera que lo que quería era no volver a oír un timbre en su vida, de ningún tipo. Entonces a mí eso me impactó, y lo del timbre, en el caso de esta chica, sí lo metí en su relato. Pero es un timbre que suena y que le resulta desagradable, pero yo no digo de dónde es ese timbre, porque podría ser también el timbre de entrada en una fábrica, imaginaos, ¿no? Entonces, yo creo que si estos textos los lee alguien que no conoce la experiencia del taller, que no sabe que están escritos porque están escritos por ellas en realidad, no sabe que sus autoras son mujeres que están internas en un centro penitenciario, leyendo lo que pone allí, no lo deducirían, no serían capaces de decir esto es el texto de una reclusa, no podrían decirlo, creo que no. Repito, si alguno se anima o se atreve o tiene la paciencia de leerlos, podéis valorarlo por vosotros mismos. Pero a mí me prestó, como dicen en Asturias, donde yo trabajé mucho tiempo, me satisfizo esa impresión, porque creo que transmite el mensaje de que tenemos muchos prejuicios hacia las personas que están en prisión, y muchas veces a lo mejor generados de forma inconsciente o involuntaria. Pero creo que desde fuera se tiende a pensar que son como una especie de bichos raros, entre comillas, en el sentido de que no pueden tener el mismo tipo de emociones o de sentimientos o de vínculos afectivos que tenemos los de fuera, por decirlo así. Y yo creo que estos textos demuestran lo contrario, porque podrían estar escritos por cualquiera de las mujeres que estamos aquí presentes o por cualquiera de las mujeres que cualquiera de nosotros conoce. Entonces dije, sí, no solo valió de algo, sino que a lo mejor fuimos un poquito más allá del planteamiento inicial. No sé, sinceramente, hasta qué punto a ellas les fue útil o les sirvió. Quiero creer que por esto que os comento de la puesta en común, un poquito al menos sí lo fue. Desde luego yo les estoy agradecida, y también a mis compañeros, porque a mí sí me fue muy útil, me sirvió de mucho y aprendí muchísimo. Y gracias por compartirlo conmigo escuchándome.